Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien y que terminemos de hacer las cosas bien, así como lo hemos hecho en el transcurso del año. Ya estamos a punto de terminar este año atípico que hemos tenido escolar. Entonces, a falta de muy pocas clases, vamos a avanzar en nuestros temas de Microsoft Excel en esta oportunidad con una función que es llamada si. Recordarles entonces que Excel puede manejar funciones o fórmulas. Las fórmulas son aquellas que construimos nosotros mismos. Cuando escribimos igual la celda B3, por ejemplo, más la celda C3 y presionamos Enter, eso es una fórmula porque nosotros la creamos. Básicamente la hicimos a mano. En cambio podemos utilizar una función y es la función suma y decimos igual, escribimos el nombre de la función suma, abrimos paréntesis y escribimos dentro las mismas celdas que habíamos dicho anteriormente, B3 y C3. Eso es una función, es decir que las funciones son aquellas que ya trae por defecto Excel y que sirven para hacer ciertas cositas que nos resume un poco de trabajo o nos ahorra un poco de trabajo para hacerlo de forma manual. En el día de hoy vamos a trabajar entonces la función si. Así como lo dice el subtítulo, es una función condicional por excelencia. Aquí tenemos entonces una pequeña definición de lo que nos permite la función si dentro de Excel. Básicamente nos permite decidir entre dos acciones a realizar en función a que se cumpla o no una comparación lógica. Vamos a comenzar a hablar de qué es una comparación lógica. Una comparación lógica básicamente es preguntarle algo al computador y él te va a responder afirmativa o negativamente, dependiendo de la forma en que le preguntes. Si tú le preguntas si la celda A2, el contenido de esa celda es mayor que la celda B2, tienes primero que comprobar cuáles son los números que tiene cada celda dentro. En cierto caso puede ser que la celda A2 tenga el 10 y la celda B2 tenga el 5, entonces en ese caso eso es verdadero. Pero qué tal que invertamos los números y que la celda A2 tenga el 5 y la B2 tenga el 10. Entonces en ese caso lo que responde el computador es falso. ¿Cómo lo hace la función si? Lo hace de la forma que tenemos aquí debajo. Esta es la sintaxis. Es decir, cuando nosotros vamos a utilizar esa función, escribimos en la celda activa donde quiero que funcione igual si y abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis van a ir tres tipos de parámetros. Una prueba lógica, que es justamente la pregunta que hacemos. Luego viene lo que sucede si esa prueba lógica es cierta y luego viene lo que sucede si esa prueba lógica es falsa. Vamos a desmenuzar un poco más esto. Aquí están los tres argumentos o los tres parámetros que tiene dentro la función si. Primero, la prueba lógica o la comparación. Fíjense que dice que es una operación de evaluación y nos va a devolver dos posibles resultados. ¿Es verdadero o es falso? Ya esto se los había dicho hace un poco. Valor si verdadero, fíjense que eso es lo que va a realizar Excel si esa función de comparación o la prueba lógica es verdadera o si me arroja como resultado un verdadero. Y el valor si falso es justamente lo que va a hacer el programa cuando esta prueba lógica sea falsa. ¿Qué es la prueba lógica? Es una comparación. Es una comparación entre 2, 3 o pueden ser muchos más celdas, números, palabras, porque la función si permite anidarse, y cuando hablamos de anidamiento es que la función si podemos meterla dentro de otra función si y a la vez dentro de otra función si. Les pido por favor que en el momento que vayamos a hacer la práctica sea usted muy prudente para hacerla, porque si se llega a equivocar en algún numerito, en algún punto y coma, en algún signo de interrogación, en algún paréntesis que abre, en algún paréntesis que cierra, entonces no le va a funcionar y necesitamos que la lógica sea perfectamente entendible para las prácticas siguientes. Entonces la prueba lógica ya sabemos que nos va a dar un valor positivo o negativo.
¿Cuáles son los operadores de comparación que vamos a utilizar? Aquí los tenemos en pantalla. Igual a, y solamente vamos a utilizar justamente el signo igual. Y es cuando yo comparo el contenido o el valor de dos celdas. A2 es igual a B2. Es una pregunta que el programa me puede contestar diciéndome si es cierto o si es falso. Vamos a utilizar el mayor que. Algunos de ustedes todavía confunden mayor que y menor que, al menos el símbolo. Entonces, por favor, vamos a tenerlo muy en cuenta. El mayor que, yo le puedo preguntar exactamente lo mismo al programa. Si una celda es mayor que otra celda, y me va a devolver un resultado que puede ser positivo o negativo, verdadero o falso, dependiendo del valor que contengan esas celdas. También puedo preguntarle por el menor que. Puedo preguntar si es mayor o igual que, y aquí hay una diferencia. Si ustedes se dan cuenta, el mayor que solamente, si yo le pido a Excel que me determine si en una celda hay un número mayor que 5, el 5 no entra. Él me está diciendo los números mayores que 5. Si yo utilizo decimales, puede entrar el 5,1 o el 5,2 o el 5,3, pero el 5 solo no entra. Son los números mayores que 5. Pero si utilizo el mayor o igual que, el 5 en este caso sí entra, porque me está diciendo que el número puede ser mayor o también puede ser igual que el 5. Entonces vamos a tener eso en cuenta para nuestras futuras prácticas y la lógica que tenemos que ponerle a este tipo de funciones. También tenemos el menor o igual que, funciona exactamente igual. Yo le puedo preguntar a esa celda entonces si el número que está allá adentro es menor que 5. Si le digo si es menor que 5, nuevamente el 5 no entra, porque le estoy diciendo si es solamente menor. Pero si le digo entonces menor o igual que 5, el 5 entonces sí entraría. Y esta que la utilizamos muy poco y es distinto de, pero son dos símbolos de menor que y mayor que juntos, y básicamente nos compara dos celdas y nos arroja la respuesta de que las celdas sean distintas o no. Un ejemplo. La clase anterior hicimos una tabla muy parecida a esta, y nosotros este estado de aprobado o reprobado lo sacamos a través de una lista. Podíamos escribir aprobado o reprobado. Les dije en ese video que íbamos a aprender a hacer que Excel sacara esto automáticamente. Nosotros sabemos que todas las notas que están por encima de 3 son aprobadas y las que están por debajo de 3 son reprobadas. Es más, para ser un poco más exactos, las notas que son mayores o iguales a 3 son aprobadas y las notas que son menores que 3 son reprobadas, porque el 3 hace parte de los números que permiten que usted apruebe una materia. ¿Cómo vamos a hacer este pequeño ejemplo que tenemos aquí en la pantalla? Este pequeño ejemplo se resuelve así como tenemos aquí. Vamos a reemplazar aquí donde dice aprobado o reprobado, vamos a hacerlo en la primera celda y vamos a escribir justamente esta fórmula que tenemos aquí debajo. Escribimos igual si. Aquí dice nota, pero no va a venir nota. Aquí va a venir entonces la dirección que yo tenga en esta celda en Excel. Lo que pasa es que aquí es simplemente una imagen y no tengo direcciones. Entonces yo tengo que escribir nota para poder escribir algo ahí. Le digo que si nota es mayor o igual a 3, ahí viene un punto y coma. En el punto y coma viene entonces lo que pasa si esa condición es cierta. Si esa condición es cierta, voy a escribir aprobado. Para yo poder escribir algo directamente sobre la pantalla, necesariamente, obligatoriamente, debe estar entre comillas. Cierro entonces las comillas, escribo nuevamente punto y coma, y ahora viene lo que va a pasar si esa condición es falsa. Si esa condición es falsa, entonces entre comillas nuevamente escribo reprobado. Vamos a ir a Excel y vamos a trabajarlo. Vamos a ir a Excel y vamos a trabajarlo exactamente aquí. Fíjense que usted debe entonces ir construyendo esta tabla. Para el día de hoy vamos a hacer la réplica de este video. Usted debe hacer la réplica y el video o la tabla resultante, sus tablas resultantes, deben quedar lo más parecidas a las mías. Puede cambiar el color, puede cambiar el tipo de letra, pero al menos el contenido debe ser exactamente igual. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay 10 elementos. Vamos a hacer los 5 primeros.
Vamos a hacer los 5 primeros, vamos a escribir algo aquí para saber que hasta aquí voy a llegar. Los 5 primeros los voy a hacer diciéndole la condición que si es mayor que 3, y el resto lo voy a hacer diciéndole la condición que si es menor que 3, y se van a dar cuenta que a pesar de que la pregunta es diferente, puedo obtener el mismo resultado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a escribir igual si. Así comienza nuestra fórmula. Si se dan cuenta y yo escribo de una vez el paréntesis, Excel me escribe abajo el formato de lo que se supone que va a venir adentro y me muestra en negrita lo que estoy escribiendo actualmente. Dice prueba lógica, es decir, en esta parte va a venir la prueba lógica de esta función. ¿Cuál es la prueba lógica? Si esta celda, que es C4, yo puedo escribir C4 o la puedo marcar con el puntero. Si C4 es mayor o igual que 3, esa es mi prueba lógica. Si C4 es mayor o igual que 3. Ahora, ¿qué va a pasar si eso es verdad? Entonces agrego el punto y coma. Fíjense que cuando agregué el punto y coma, el valor si verdadero se pintó en negrita. Esto me indica que es lo que voy a escribir actualmente. ¿Qué va a pasar si esa condición es verdadera? Entonces voy a escribir entre comillas, aprobado. Cierro las comillas. Ya terminé, es lo único que quiero escribir si esa condición es verdadera, entonces escribo punto y coma. Fíjense que entonces ahora se volvió negrita el valor si falso. Entonces entre comillas escribo lo que pasa si esa condición no es cierta. Entonces si C4 no es mayor o igual que 3, significa que es menor. Entonces la condición es reprobado. Cierro las comillas y debo cerrar obligatoriamente este paréntesis que ya abrí. Cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y fíjense que allí me dice aprobado. Esto funciona. Si yo escribo aquí 1, él se actualiza y me debe decir reprobado, así como está funcionando. Si escribo 3 y actualizo, él me dice aprobado porque 3 entra dentro de la condición, porque la condición aquí la tenemos, fíjense, aquí la tengo, C4 es mayor o igual que 3, entonces el 3 sí entra dentro de esa condición. ¿Qué puedo hacer aquí? Para llegar hasta donde tengo estas J, simplemente me ubico aquí al final y arrastro mi fórmula. Entonces fíjense que él le va a decir aprobado o reprobado dependiendo la nota que tenga allí. Él va a ir actualizándose. Ya habíamos visto este tipo de rellenos. Entonces él va a ir actualizándose y va preguntando a la vez si es aprobado o si es reprobado. Aquí dijimos que lo íbamos a hacer si es menor que 3. Aquí la condición va a cambiar un poquito. Es más, es casi igual, lo que cambia es el orden en el que escribimos aprobados o reprobados. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir igual si, abro paréntesis y nuevamente me vuelven a salir los parámetros que tiene internos la condición si. Me dice que viene la prueba lógica, entonces yo voy a preguntarle que si esta celda es menor que 3. Si esa celda es menor que 3, ¿qué pasa? Pues simplemente la persona reprobó, entonces voy a escribir aquí reprobado. Pero si esa celda no es menor que 3, significa que es mayor que 3. Entonces voy a escribir aprobado. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y esto debe estar funcionando. Si se dan cuenta, 3,5 me da el valor aprobado y si voy a escribir 1, por ejemplo, me da el valor reprobado. ¿Qué cambió? La forma en que yo hice la pregunta. Aquí arriba pregunté que si esta celda o si cualquiera de estas celdas de este conjunto que tengo aquí eran mayor que 3. Y en estas que están acá debajo, que no las he terminado de rellenar, vamos a hacerlo. Pregunté si esta celda era menor que 3. Y escribí el aprobado y el reprobado donde correspondía. Como la pregunta aquí la hice de una forma, el aprobado iba al principio. Y en esta, como hice la pregunta de otra forma, el aprobado entonces va al final, que es cuando no se cumple la condición. Vamos a seguir entonces trabajando, vamos a dejar esta tabla así llena como está. Usted debe hacer lo mismo que yo, va a hacer las primeras con la condición de mayor o igual que 3 y el resto las va a hacer con condición de menor que 3. Vamos al ejemplo número 2. En esta nueva tabla entonces vamos a hacer un ejercicio distinto. Aquí tenemos una pequeña tablita que tiene nombres, apellidos, tiene un saldo y tiene un estado. En el estado vamos a poner
dos palabritas que se utilizan mucho dentro de la contabilidad, que es el debe y es el haber. Entonces, dependiendo lo que tenga la celda que dice saldo, vamos a obtener un resultado en la que dice estado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir la condición aquí. Escribimos igual si, abrimos paréntesis, y viene mi prueba lógica. La prueba lógica, entonces le voy a dar clic para no escribir directamente la dirección de la celda y voy a preguntar si D4 es mayor que 0. Si es mayor que 0 significa que el número es positivo, ¿cierto? Porque fíjense que allí hay unos valores negativos. ¿Cómo me doy cuenta si un número es negativo? Porque es menor que 0. Entonces, pregunto si D4 es mayor que 0, ¿qué va a pasar? Voy a utilizar mi primera palabra y es haber. Pero si es menor que 0, voy a utilizar mi segunda palabra y es debe. Significa que la persona tiene saldo en rojo, está debiendo algo. Cierro el condicional y si presiono la tecla Enter, justamente aquí dice haber, porque el número es mayor que 0. Puedo estirar esto hacia el final y si se dan cuenta, cuando el número es negativo me dice que debe. Fíjense, tal como aquí pasa. Para esta segunda tabla usted debe hacer algo, no lo va a hacer exactamente igual a como yo lo hice. Yo lo hice haciendo lo que sea mayor que 0. Intente hacerlo entonces usted con el condicional que sea menor que 0. Para el tercer ejemplo, vamos a utilizar algo que se llaman funciones anidadas, es decir, vamos a utilizar una función dentro de otra función. Vamos a utilizar una función de las que ya hemos utilizado dentro de uno de los parámetros que tenemos en mi condicional si. Aquí les pido que presten mucha atención. Tengo una tabla con nombres, apellidos, 2 notas y aquí voy a escribir una calificación. La calificación, al igual que en la primera tabla, debe decir aprobado y reprobado. Pero resulta que aquí hay 2 notas. Yo necesito primero sacar el promedio de estas 2 notas y a partir de ese promedio decir si la persona aprobó o no aprobó. Esto lo podemos utilizar mucho los docentes, digamos, este es un ejemplo muy real. Esto lo podemos utilizar mucho los docentes para poder sacar promedios. Y yo voy a decir aquí, en una sola fórmula, porque usted me puede decir, profe, yo primero saco el promedio de estas y después escribo la función si utilizando esa celda donde ya utilicé el promedio. Pero no, vamos a hacerlo dentro de una sola función. Vamos a ubicarnos en calificación y vamos a escribir igual si, abro paréntesis. Aquí viene una prueba lógica. Dentro de cualquiera de los parámetros que están dentro de una función si, puede venir otra función, dentro de cualquiera. Entonces yo voy a utilizar aquí la función promedio. O sea que mi prueba lógica va a depender de la función promedio. ¿El promedio de quién? El promedio de estas 2 celdas. El promedio de esas 2 celdas, si nos fijamos en la fórmula, ahora aquí me dice que estoy utilizando el promedio de 2 números. ¿Qué me hace falta para el promedio? Cerrar el paréntesis. Acabo de cerrar el paréntesis y mire que me los pinta del mismo color para yo saber que estoy cerrándolo. Esa es mi prueba lógica, el promedio. Ahí solamente voy a obtener un número. ¿Qué pasa si ese número, qué pasa con ese número? Ahora mismo solamente obtengo un número. Puedo obtener 3,5, puedo obtener 2, puedo obtener 1, puedo obtener 4. Aún no le he preguntado nada, solamente estoy obteniendo un número. Entonces yo le voy a decir que si el promedio es mayor que 3. Si el promedio entre esos 2 números es mayor que 3, ¿qué pasa? Entonces ahora sí puedo escribir aprobado. En cambio, si el número es menor que 3, si ese promedio es menor que 3, entonces escribo reprobado. Cierro las comillas, cierro el paréntesis. Fíjense que el paréntesis se pinta del mismo color que el otro para saber que voy cerrando los empares. Y aquí tenemos toda la fórmula. Igual si viene mi primer parámetro y utilizo la función promedio y le pregunto que si ese promedio es mayor que 3. Si eso se cumple, entonces escribe aprobado, y si eso no se cumple, escriba reprobado. Presiono la tecla Enter y fíjense que entonces ahí tengo aprobado y puedo estirar esto por mi tabla y aquí me va a decir quién aprobó y quién reprobó dependiendo el promedio
que tengan esas personas. Si yo escribo aquí, por ejemplo, 1, entonces fíjense que se actualiza y me dice reprobado. Entonces yo acabo de hacerlo utilizando la función promedio y diciéndole que es mayor que 3. Usted, que en el trabajo que me va a enviar, a pesar de que es una réplica de todo esto que yo voy a hacer, no lo va a hacer diciendo que es mayor que 3, sino menor que 3. Entonces voy a dejar este video hasta aquí porque sé que tiende a confundir un poco el tema, y en la próxima sesión de clases lo profundizamos un poco más. Entonces espero que tenga un feliz resto de semana, que haga su actividad muy juicioso y la suba a la plataforma.